Esto es Hablando de Todo y de Data, el podcast donde verás la verdadera importancia de los datos y su aplicación en nuestra vida. Muy buenas. Bueno, ya es casi habitual que después de la entrevista que tenemos con nuestro invitado anterior, o en este caso invitada, que fue espectacular, te lo recomiendo un montón cómo estuvimos hablando con Noemí Carro. ¿De qué estuvimos hablando? Pues bueno, es un poco complicado resumírtelo en pocas palabras, pero diré que filosofía, estrategia, marketing y demás. Pero bueno, hoy estoy aquí, solo ante el peligro, como siempre, y voy a hablar un poquito de los sesgos y de las falacias lógicas que nos acompañan. Hilando un poquito la conversación que tuvimos con Noemí y, bueno, inspirado por toda esa filosofía que envuelve su estrategia y su marketing, voy a intentar hablar de cómo podemos encontrar sesgos cognitivos en el análisis de datos. Bueno, más bien falacias lógicas. Déjame que empiece con una frase de Voltaire que dice: la ignorancia afirma o niega rotundamente, la ciencia duda. Vamos a empezar con una de mis partes favoritas en esto de las falacias lógicas y es el argumento de autoridad. ¿Cuántas veces te habrán dicho de la frase típica de cría fama y échate a dormir, cría la mala y bueno, algo así, ya sabes? El mejor ejemplo que se me ocurre muchas veces es hablando de los futbolistas. ¿Cuántas veces un futbolista de éxito ha hecho una buena temporada o ha hecho varias temporadas muy buenas jugadas en un partido y después ha vivido de las rentas? Pues esto al final es un argumento de autoridad. El hecho de que este futbolista o este deportista de élite haya jugado bien en el pasado no determina el juego que está teniendo ahora. Igual que los logros que hayas conseguido no validan mejor tus resultados. Es decir, por mucho que seas doctor en astrofísica o el mejor cocinero del mundo, puedes hacer una chapuza de receta y que no le guste a nadie. Porque al final una falacia lógica es un fallo en el razonamiento. Y ahí lo que estamos haciendo es asignar una premisa como verdadera simplemente por el hecho de que la ha dicho alguien con determinada autoridad. Cuando la validez de un argumento o de un razonamiento debería bastar para validarse por sí misma y no dependiendo de quién hace esa frase o quién hace ese enunciado. En mi sector, por ejemplo, al final los modelos o los datos son simplemente números. Voy a sonar un poco como Mariano Rajoy, pero un dato es un dato. La forma en la que elegimos interpretarlos depende de nosotros. Y una herramienta que es clave y que es necesaria es el pensamiento crítico. Por supuesto, no solo en la ciencia de datos o en el análisis de datos, sino también tratando diferentes temas que hemos visto en este podcast, como la estrategia, el marketing, incluso la medicina. Otro tipo de falacia que me llama muchísimo la atención es la falacia de la evidencia incompleta. También se conoce como cherry picking en inglés y, bueno, consiste en seleccionar, a propósito, un grupo de registros o un registro que confirma la teoría que tratamos de explicar. Esto es comúnmente conocido como el sesgo de confirmación y es algo que vivimos a diario en las redes sociales. Al final sigues perfiles afines a lo que tú piensas y te rodeas de una espiral de confirmación absoluta. Al margen de la mentalidad que tú puedas tener, en redes sociales interactúas con un tipo de contenido. Imaginemos que eres una cuenta de política, que hablas de liberalismo económico y demás, y todas tus interacciones son con cuentas afines a esta ideología. Es decir, das likes, comentas, sigues a personas que piensan exactamente igual que tú. El algoritmo de Instagram o de cualquier otra red social lo que busca es enseñarte cosas afines a ti, cosas que encajen con lo que tú piensas. Por tanto, te va a enseñar más perfiles que confirman lo que tú crees y muchas veces lo que hacen es cegarte y quitarte del resto de puntos de vista de la red social y del mundo. Al final, quiero que te quede algo muy claro.
El sesgo de confirmación está muy presente en redes sociales. Los algoritmos nos recomiendan lo que queremos ver y oír. En Twitter, en Instagram, en YouTube, en Spotify, en Netflix, en todos los sitios lo que quieren es conseguir más visitas y conseguir más interacción con su plataforma, a costa muchas veces de que perdamos ese espíritu crítico. Otro ejemplo que se me viene a la cabeza es en el tema de emprendimiento. Muchas veces tú te metes en Twitter o te metes en otro tipo de red social y parece que todo el mundo es emprendedor o que todo el mundo está deseando montar su propio negocio o ser su propio jefe. Pero la realidad no es esa. Hay mucha gente que tiene otro tipo de inquietudes, sin embargo, estoy cayendo en un sesgo de confirmación. Venga, ahora te voy a lanzar una pregunta. Si he tirado una moneda 3 veces y han salido 3 cruces, ¿cuál es la probabilidad de que si vuelvo a tirar una moneda salga cara? Bien, espero que no la hayas dudado mucho porque la probabilidad es el 50%. Pero es muy típico caer en la falacia del jugador, que consiste en pensar que, bueno, por el hecho de que hayan pasado ciertas cosas, va a condicionar un suceso que no está condicionado por esto. Te lo voy a poner muy sencillo porque es algo en lo que yo he caído y creo que casi todo el mundo hemos caído en esta trampa. Seguro que has hecho algún examen tipo test en tu vida y has dicho, bueno, esta pregunta no me la sé, pero como llevo 3 As seguidas, pues la A no puede ser porque, bueno, lógicamente no puede ser. Justamente esto es una falacia del jugador o falacia de Montecarlo. Consiste en creer que, bueno, un suceso totalmente independiente, como puede ser el lanzamiento de una moneda, que sabemos que no está condicionado por lanzamientos anteriores, o el orden de la respuesta correcta en un tipo test está condicionado por lo que nos ha pasado anteriormente. Es como que tenemos una memoria caché o una memoria RAM y pensamos que eso va a influir en los resultados de un suceso que es independiente a nivel de probabilidad. Así que la próxima vez que vayas a un casino o que tires con los dados o juegues con una baraja de cartas o con una moneda, piensa que la probabilidad no está aquí para darte ningún patrón a ti porque seas Escorpio con ascendente Piscis número 4 o cualquier tipo de chorrada varia. Después de esta musiquita, te lanzo una pregunta. ¿Cuál crees que es el animal más peligroso del planeta? Ahora, como no te tengo aquí delante, voy a decirle a Rodri que me diga cuál cree él que es el animal más peligroso del planeta. Bueno, Rodri, no sé si estás por ahí ya, pero me gustaría que respondieras a ver si somos capaces de ejemplificar esta falacia lógica. ¿Cuál crees que es el animal más peligroso del planeta? A ver, yo creo que había un escorpión o alguna araña así que tiene un veneno potente, alguna serpiente, pero la serpiente no sé si está en top 3. Y luego... repite la pregunta. ¿Cuál crees que es el animal más peligroso del planeta? Es que el elefante mata mucho. El que más mata, a eso me refiero. Es que el elefante, ojito con el elefante, que parece que tal, pero... Pues fíjate, me ha venido de maravilla esto, Rodri, que nos hayas dicho que el elefante, aunque has comentado por ahí un escorpión y la serpiente, para hablar del sesgo de disponibilidad. Tú al final has caído justamente en esto, igual que estábamos hablando antes. ¿Y por qué? Pues porque seguramente en tu cabeza se te hayan venido imágenes de elefantes asesinando personas o, bueno, que han causado muertes. Entonces, como tienes reciente esa imagen en tu cabeza, has dicho que el elefante. Pero la realidad es que el animal más peligroso del mundo o de la Tierra o del planeta es el mosquito, es el que más muertes causa. Después la serpiente y después el perro. Aunque si consideramos al ser humano como un animal, el mayor número de víctimas se las lleva siempre.
Al final, el sesgo de disponibilidad es tirar de lo primero que se nos viene a la cabeza. Basamos decisiones en información que tenemos fresca, que tenemos en caché o que escuchamos a menudo, sin valorar ningún tipo de alternativa. Un ejemplo claro es la lotería. Cuando es el gordo de Navidad, nos enseñan siempre al ganador. Entonces percibimos como mucho más probable ganar que perder, porque no nos enseñan a la cantidad de gente que ha comprado un boleto y no ha ganado nada. Esto es justamente un sesgo. Otro de los puntos clave que me gustaría comentar hoy es el falso dilema, el blanco o negro, el establecer siempre estados binarios, porque existen numerosas probabilidades o posibilidades más. Hay una escala de grises enorme entre cada decisión y nosotros siempre establecemos un falso dilema o una falsa dicotomía. Me quedo con un ejemplo que nos contó Noemí, que es aplicar este tipo de falacias o de sesgos en la propia educación. Para enseñar a un niño, Noemí nos daba el tip o la estrategia de darle una decisión binaria, es decir, ¿prefieres jugar con la pelota o con el libro? Entonces estamos metiendo al niño en un falso dilema y le estamos acotando el rango de posibilidades que tiene a la hora de tomar una decisión. Por ir terminando este podcast, me gustaría comentarte algunos otros ejemplos de falacias o de sesgos. Ya hemos hablado del argumento de autoridad. También está el de subirse al carro. Mucha gente está diciendo algo, pues, oye, yo también opino lo mismo. La falacia del hombre de paja, que muchas veces no la tenemos en cuenta, pero a mí me parece muy curiosa. Básicamente consiste en ridiculizar los argumentos de la otra persona. Y no se trata de invalidarlos o utilizar la lógica para ver que no son ciertos. Se trata en ridiculizarlos. Consiste en exagerar desproporcionadamente los argumentos que está utilizando la otra persona. Es muy parecida a la falacia que veíamos en bachillerato o en el instituto, que es falacia ad hominem, que consiste directamente en atacar a la persona. La falacia del hombre de paja me gusta más porque no ataca directamente a la persona, sino a sus argumentos, y lo que busca es exagerarlos desproporcionadamente. Además, tiene una cosa súper chula, y es que el nombre, falacia del hombre de paja, viene por los hombres de paja que se utilizaban para entrenar en los combates, que eran una imitación mala de un contrincante en combate, y por eso se adaptó este nombre. Por último, me gustaría comentar que también hay una falacia, un sesgo, llámalo X, que es la incredulidad. Al final, el cuestionarse todo tantísimo hace que no te creas nada, que creas que todo es una conspiración y al final que no avances. Por supuesto, hemos estado hablando de sesgos, de falacias, de lógica, de filosofía, pero sin estos sesgos humanos que nos permiten avanzar y nos permiten no caer en esa parálisis por análisis, no hubiésemos avanzado todo lo que hemos avanzado como sociedad. Entonces, ¿los sesgos y las falacias son malos? ¿Son buenos? Bueno, digamos que tenemos que aprender a convivir con ellos y a identificarlos para que al menos no nos afecten de manera negativa. Y quiero ir cerrando con una frase que es 100% cosecha propia, estoy bastante orgulloso de ella, y es: exprime los datos y dirán lo que quieras que digan, pero no la realidad. ¿Por qué digo esto? Pues bueno, porque una de las cosas que me gustaría comentar para cerrar este podcast trata de la correlación espuria, que es algo más centrado en los datos y menos en estos sesgos humanos. Pero seguramente hayas oído hablar eso de correlación no implica causalidad, una frase súper típica. ¿Pero qué quiere decir? Pues quiere decir que porque dos factores realmente están o estén correlacionados, no tienen por qué ser causa-efecto. Y uno de los mejores ejemplos es que tú puedes relacionar el número de muertes
de asesinatos de un tiburón a un humano y el consumo de helados. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que porque comamos más helados van a morir más personas por medio de un tiburón? No es así. Ahí es donde estamos viendo una correlación espuria. ¿Qué significa que sea una correlación espuria? Que no es real, que no hay una causa-efecto. Muchas veces puede ser porque no la haya de ninguna manera o en este caso porque haya un tercer factor que estamos obviando. En este caso, creo que es evidente que tanto cuando los tiburones atacan más a los humanos como cuando comemos más helados, el factor común o el factor que está determinando esto o que está causando esto es el veranito. Incrementa la temperatura, comemos más helados y por tanto también nos bañamos más y eso hace que la probabilidad de que te ataque un tiburón aumente. A ver, ya sabéis que buscando un poquito en internet podéis encontrar ejemplos muy graciosos de correlaciones espurias de este tipo, como la producción de queso parmesano, películas de Nicolas Cage, graduación de ingenieros industriales o una que me gusta bastante, que relaciona la edad de mis Estados Unidos con los asesinatos usando vapor hirviendo como arma letal. Ya sabemos que tenemos que nombrar a mis Estados Unidos con 1 o 2 años, o mejor, si es un bebé, para evitar este tipo de asesinatos. Por supuesto, seguro que te suena que la cigüeña es la que causa los nacimientos de los bebés. Otra correlación espuria muy extendida que incluso tiene un paper científico publicado. Lo dicho, no tratemos de eliminar estas falacias lógicas y estos sesgos porque al final nos permiten avanzar como sociedad. Eso sí, es bueno identificarlas y a veces recoger cable en nuestros estudios porque puede ser que no lo estemos haciendo bien. Así que nada, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en próximos capítulos. Gracias a ti que nos estás escuchando por el apoyo y a Bunker Studios por la postproducción de este audio. Comparte el podcast si te ha gustado y síguenos en redes sociales.